La vida tiene grandes sufrimientos, pero quiero decirte de que Dios te ama y Dios está consciente de lo que estás pasando. Yo quiero animarte hoy que en medio de las aflicciones sigas adelante. Alabemos con panderos, alabemos al que es bueno, alabemos todos juntos, alabemos a Dios eterno, alabemos con trompetas, alabemos con las cuerdas, alabemos con las manos, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas al ejército de alabanza y cantando su grandeza, nuestra boca lo confiesa. Pandero, alabemos al que es bueno, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las cuerdas, alabemos con las manos, alabemos, alabemos. Aún respira con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas al que es digno de alabanza y cantando su grandeza, nuestra boca lo confiesa, que alabamos Dios. Dígalo fuerte, iglesia vida, vamos. Dice que todo lo que respire, absolutamente todo, alabe al Señor. Así que vamos a levantar nuestras voces y decirlo con todo el corazón. Así, dígalo. Vamos. Te alabamos, Dios. Dice. Te alabamos, Dios. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas al que es digno de alabanza y cantando su grandeza, nuestra boca lo confiesa. Vamos, Dios. Dígalo con fuerza, iglesia, vamos. Te alabamos, Dios. Dice, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios como iglesia. Sean muy bienvenidos. Sigamos
orando. De verdad, la oración es muy importante. Y como iglesia creemos que Dios va a hacer grandes cosas. Dice uno de nuestros valores, que es una frase de un misionero a la India que se llamaba William Carey. Dice, esperaremos grandes cosas de Dios, intentaremos grandes cosas para Dios. Y creo que es importante como iglesia vivir ese valor y saber que tenemos que vivir para la eternidad, que esta vida es frágil y que no seamos negligentes en el guiar personas a Cristo, en el compartir nuestra fe. Vivimos en una cultura donde la fe es algo que se vive de una forma muy privada. Yo y mi Dios solo en mis oraciones. Y generalmente nuestras oraciones no pasan de pedir, Dios dame, Dios quiero, Dios necesito. Y nos falta profundizar en esa relación con Dios, de aprender a conocer a Dios como nuestro amigo, como nuestro Padre, como nuestro Señor. El pasar tiempo en su presencia no porque queramos algo de Él, sino porque lo queremos a Él. Porque sabemos que fuimos creados para conocerlo, para amarlo, y que nuestra vida, el hálito de vida, el milagro de la vida en cada uno de nosotros es solamente por la gracia de Dios que nos ha dado la vida. Quiero animarte como iglesia a seguir creciendo, a poner en prioridad a Dios, a no olvidarte de ese principio que Jesús nos dio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sé que algunos de ustedes están pasando momentos de aflicciones en este momento. Yo creo que si pidiera levantar la mano, ¿cuántos de ustedes están pasando algún momento difícil en su vida? Una gran cantidad de ustedes levantarían su mano, porque hay dificultades, porque hay retos, porque la vida tiene grandes sufrimientos. Yo no sé si llegaste aquí en este día, quizá con ganas, ni siquiera con ganas de venir a la iglesia, pero quiero decirte de que Dios te ama y Dios está consciente de lo que estás pasando. Y quizá dices, pastor, si Dios me ama, ¿por qué permite que pase lo que estoy pasando? Quiero que sepas que Dios en su palabra nunca nos ha dicho que nunca sufriremos, que nunca pasaremos adversidades. Y el libro de Job que estoy leyendo y que estoy trabajando en la clase que voy a enseñar, es un libro maravilloso que está escrito en la Biblia para mostrarnos por qué a veces las personas inocentes sufren, por qué el justo sufre sin razón. Es un libro que intenta guiarnos en esa pregunta, ayudarnos a responder ese cuestionamiento que nosotros tenemos. Yo quiero animarte hoy que en medio de las aflicciones sigas adelante. No tires la toalla, no te rindas. A veces intentamos abrir muchas puertas y ninguna abre. No te rindas, pero acepta la voluntad de Dios. No te rindas, pero acepta la voluntad de Dios. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga. Quizá algunos de ustedes llegan hoy aquí o están en línea viendo esta predicación cargados, y hubo alguien que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Y su nombre es Jesucristo. Jesús puede cargar nuestras cargas más pesadas, y a veces estamos cargando nosotros ese costal que ya no podemos más, que estamos cansados del camino. Y el Salmo 55, 22 nos recuerda, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dice que Él automáticamente va a hacer que vueles como las águilas inmediatamente, sin ningún proceso doloroso por el cual tengas que pasar, pero dice que en esos momentos difíciles Dios te va a sustentar, te va a proveer lo que necesitas. Muchos hemos escuchado el pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensamos en lograr grandes cosas, en poner un negocio. A veces nuestras metas, se vale soñar. Solo tenemos una vida, siempre y cuando nuestros sueños no dejen a Dios a un lado y sean solo sueños egoístas centrados en nosotros mismos. Se vale soñar. Es verdad que Dios nos fortalece, es verdad que Dios nos ayuda para también poder triunfar y lograr cosas. Se necesitan hombres de negocios triunfadores. Si algún día Dios te permite la gracia de llegar a ser un millonario, usa ese dinero sabiamente para Dios. Claro, provee las necesidades de tu familia, de tu futuro, pero piensa en el reino de Dios y su justicia para que Dios te dé más, como la parábola de los talentos. Uno le dio 2, uno le dio 5 y uno le dio 1. Y cuando regresó su señor,
el que tenía 5 produjo 5 más, y el que tenía 2 produjo 2 más, pero el que tenía 1 le dio miedo y lo enterró. Y al que produjo 5 y 2 les dijo lo mismo su señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero al que tenía 1 y lo enterró, dijo: siervo negligente, y fue echado afuera, donde era el lloro y crujir de dientes. Habla de los recursos que Dios nos ha encomendado, nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer con los años que te quedan? Es una parábola que nos habla de ser administradores de la vida que Dios nos ha dado y usarla para Dios. Volviendo al punto, si Dios algún día te concede ser millonario, gloria a Dios, pero bendice al Señor, usa tu posición privilegiada para hacer una influencia positiva a tu comunidad, a tu sociedad, a donde Dios te ha permitido florecer. Pero si vamos a sufrir y no vamos a ser millonarios, tenemos que saber que la riqueza más grande se encuentra en el contentamiento que podemos tener en Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Se vale intentarlo, pero no se vale ser miserable porque no lo has logrado. Porque te pierdes del regalo más grande que es la vida. ¿Qué darían los millonarios que no pueden ver? Darían toda su fortuna para tener tus ojos. La gente que perdió su familia en un accidente y que son billonarios darían sus millones de dólares para poder estar en tu lugar. Así que ahí en tu departamentito, en tu casita donde te encuentras, aunque algunos nos vean a la distancia y sus casitas sean de lámina y sus pisos sean de tierra, quiero que sepan que Jesús nos dijo en Mateo 6 que la vida es más que el vestido y que el dinero que tú puedas tener. La verdadera felicidad se encuentra en el contentamiento. Aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, porque estamos tomados de la mano de un Dios que nos ama y que le pertenece a Él el futuro y la eternidad. Y si estamos en Cristo, tenemos esa eternidad por su promesa y por su gracia. Echa sobre el Señor tu carga si vienes cargado, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El pasaje no dice que la persona que busca vivir una vida de justicia ante Dios, o el cristiano que ama a Dios y ha sido declarado justo por la gracia de Dios, no dice nunca que no va a caer o que no va a sufrir. Dice: no dejará para siempre caído al justo. Así que hay esperanza. Estas semanas pasadas, 3 semanas, las 2 semanas pasadas, un amigo cercano perdió la mitad de su pierna. Un amigo cercano que conocí en la Ciudad de México, pasando gran aflicción, le tuvieron que amputar su pierna, estuvo gravemente internado. Un familiar tuvimos que fue hospitalizado, que pudo llegar a ser muy grave. A una hermana de Sudamérica le dispararon a su padre, un negocio pequeñito, tratando de salir adelante, huyeron y luego se fueron contra su familia los criminales, extorsionando a la gente que trabaja decentemente y que sale adelante. Les dispararon a su casa, le dispararon una bala en la cabeza a su padre, tuvo que gastar para una operación, su padre necesita otra operación y sigue la bala en la cabeza. Su hermano huyó en México, los criminales, los carteles de la droga lo agarraron, sufrieron mucho y ahora me dice la hermana: hermano, tengo cáncer, me acaban de detectar cáncer, ¿qué voy a hacer? No sé, no tengo fuerzas ya. Y le dije: hermana, mientras hay vida hay esperanza. Si ellos regresaron a su país, tienen que levantarse de cero. La vida vale más que el dinero y que cualquier otra cosa. Y si hay un dolor muy grande, van a necesitar ayuda. Y te voy a decir algo. Le dije: ahorita ellos están confundidos. Van a decir: ¿cómo es posible que nos pasó lo que nos pasó? ¿Dónde está ese cristianismo? ¿Dónde está ese Dios? Déjame decirte que esas preguntas son muy bíblicas. Se ven en el libro de los Salmos. Dice: ¿por qué habrán de decir las gentes dónde está su Dios? Y dice el rey David que la gente preguntaba: ¿dónde está tu Dios ahora en estos momentos? Y dije: es probable que en estos momentos algunos se enojan con Dios. Yo he visto personas que dicen: mi mamá se enfermó, clamé a Dios, le dije: Dios, sánala, mi mamá murió y yo no vuelvo a pisar una iglesia porque no quiero creer en ese Dios que permitió que mi mamá se muriera. Y me doy cuenta que muchas veces es una expectativa irreal y un desconocimiento de la vida y de las Escrituras. Porque las Escrituras nunca nos dijeron que nunca vamos a pasar calamidades.
Si naciste, así como tienes el gozo de la vida, de recibir amor desde un bebé, desde que eres bebé y niño, y hay momentos bonitos y cosas ricas que comemos. ¿Quién nos dio las papilas gustativas para disfrutar una comida tan sabrosa? ¿Quién nos dio la capacidad de ver un paisaje hermoso y que no tengamos palabras para describir lo que vemos y disfrutar ese paisaje y ver nuestra pequeñez? ¿Quién nos dio el sentimiento de encontrar el amor en una familia o el amor de pareja y abrazar a tu esposa y sentirte completo porque alguien te ama y tú la amas? ¿Quién nos dio la capacidad de doblar nuestras rodillas y llorar delante del Señor y decirle cómo nos sentimos y salir de ese lugar que veníamos cargados y pesados y salir como una plumita porque sabemos que Dios cuida de nosotros y nos ama? Ese es Dios. Dios nos creó para conocerlo, y así como hay cosas hermosas de la vida, hay tragedias espantosas, horribles, que uno quisiera, así como Job, que maldijo el día que nació, maldijo el día en que nació, al perder a todos sus hijos, todos sus recursos, y terminar con llagas, queriéndose rascar con una teja, castigado como el peor hombre o el peor criminal, cuando la Biblia dice que era justo en todo lo que hacía. Cuando pasan estas cosas, le dije a esta hermana, tú no vas a querer quizá venir a la iglesia, no vas a querer orar. Tu hermano, con lo que les pasó, lo último que va a pensar es ¿dónde está Dios? Pero déjame decirte que es cuando más necesitan de Dios y necesitan su sanidad y su ayuda. Porque solo sin Dios se van a llenar de amargura, se van a llenar de depresión, no van a querer ni vivir. Pero cuando uno tiene a Dios, esa paz que Dios es capaz de dar en las tragedias es una paz que no es lógica, que sobrepasa todo entendimiento. Y sufrimos y lloramos, y dice la Biblia que lloramos, pero no como aquellos que no tienen esperanza, porque hay una esperanza en Cristo. Y ese pasaje que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, no estaba hablando de poner un negocio y ser un millonario y triunfar, o ser un atleta que vas a ganar la carrera de 100 metros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba hablando Pablo en la cárcel, en gran calamidad, injustamente metido a la cárcel 2 años en Cesarea y ahora 2 años en Roma. Pasó por un naufragio, casi se muere, lo mordió una serpiente venenosa y ahora estaba en la cárcel en Roma y le podía costar su cabeza. Pero él podía decir en esa carta de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podía decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Sé lo que es pasar necesidad, pero todo lo puedo soportar en Cristo porque Él me fortalece, porque Él es mi fortaleza. Yo quiero animarte, si estás pasando calamidad, que no tires la toalla, que no renuncies a Dios, que no dejes de creer en Dios o en su bondad, sino que lo busques y le digas: Dios, te necesito. No entiendo lo que tú permites, pero te necesito y necesito que alivies mis cargas. Otro hermano aquí de la iglesia, murió su padre, un sobrino tuvo un accidente y quedó en estado vegetal. Su hermana quedó, creo que está pasando por coma. Su hermano le dio un ataque cardíaco. Me estaba platicando hace un mes, hemos orado por ellos. Hermanos muy queridos para nosotros, pasando por dolor. Toda la familia desde la muerte de su padre se vino abajo. Dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas, dijo Jesús, para que en mí, ¿qué dijo Jesús? Hayan paz. ¿Cómo necesitamos la paz? Yo no sé si vienen ahorita algunos de ustedes necesitados de paz. Hay momentos en nuestra vida donde le decimos: Señor, dame tu paz. Dijo Jesús, en este mundo afrontarán aflicciones, cosas que te afligen, que te preocupan, que te quitan la paz, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús dijo estas palabras a punto de ser traicionado por Judas, un discípulo apóstol cercano. Jesús estaba a punto, en 24 horas iba a estar en la cruz diciendo: consumado es. Iba a clamar: Eloí, Eloí, lama sabactani. Iba a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo estas palabras a punto de ir a la cruz y les dijo que iba a ser entregado, y por eso dijo estas palabras, les he dicho, para que en mí
encuentren paz. No les dijo para que en las circunstancias, porque las circunstancias te van a deprimir, los retos que enfrentamos van a ser difíciles, pero dice, les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Jesús dijo que entre los nacidos de las mujeres en este mundo no había habido alguien más grande que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Juan el Bautista era un profeta de Dios que en Malaquías había sido profetizado que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías, de Jesús. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, cuando vio a Jesús, dijo, aquí tienen, había discípulos que seguían a Juan el Bautista como profeta de Dios y llamaba a los hombres al arrepentimiento, venían al río Jordán confesando sus pecados. Y cuando vio a Jesús, dijo, aquí tienen, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? Y decía que él no era ni siquiera digno de agacharse a amarrar sus sandalias o desatar las correas de sus sandalias. Ni siquiera era digno de servirle de esa manera a Jesús. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jesús dijo, dijo Juan, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, es necesario que cumplamos todo lo que es justo, todo lo que es correcto. Aunque Jesús no tenía pecado, Jesús nos puso el ejemplo. Y por eso, si tú no te has bautizado, yo quiero animarte, dicho sea de paso, a que cumplas ese llamado de parte de Dios de dar confesión pública de tu fe en Jesús. A veces pensamos que debemos ser perfectos para bautizarnos, pero en la Biblia lo que se necesita para bautizarse es estar arrepentido y querer seguir a Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó, hubo algo sobrenatural. Descendió sobre Jesús. No dice que era una paloma, pero dice que era el Espíritu de Dios como una paloma. Así como una paloma se ve volando blanco, algo vino sobre Jesús con poder. Alguna luz, algo como una paloma, descendió sobre Jesús. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Juan el Bautista vio eso. Pero Juan el Bautista, como profeta de Dios, no se callaba cuando tenía que hablar la verdad, y al confrontar al gobernador Herodes, le dijo, no es correcto que tú estés con la esposa de tu hermano. Eso es adulterio, eso es inmoralidad, eso es infidelidad, eso no le agrada a Dios, estás mal en lo que estás haciendo. Entonces esa mujer le pidió a su hija, cuando bailó delante de Herodes, le dije, dime qué quieres pedirme y te lo concedo. Te doy lo que tú quieras si me lo pides. Le dijo la mamá, dile que te dé la cabeza de ese profeta que está diciendo que estamos en pecado, queremos callarle la boca. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, mandaron a apresar a Juan el Bautista. Todos los líderes religiosos inclusive tenían temor porque reconocían que Juan era un profeta que venía de Dios verdaderamente. Y cuando estaba en la cárcel Juan el Bautista, siendo un gran profeta de Dios y habiendo visto lo que sucedió en el bautismo de Jesús, cuando uno pasa por los momentos difíciles de la vida, uno puede tener dudas y decir, ¿dónde está Dios? ¿Será qué está pasando? ¿Dónde está su protección, su cuidado? Y vemos que cuando se acercaron a Jesús le dijeron, Juan el Bautista, sus discípulos de Juan, nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan dijo, no puede ser que si yo estoy preparando el camino del Señor y Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se le olvidó la voz que escuchó desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dijo, es que no están sucediendo las cosas como yo me las imaginé. A veces nosotros nos imaginamos la vida, hago este paso, este otro, se arregla todo, no voy a tener deudas, tengo mi trabajo, no hay ningún problema, no contamos con la enfermedad que nos van a detectar a nosotros o a alguien de nuestra familia, no contamos con que nos íbamos a accidentar en el auto y nos íbamos a quedar sin auto y debiendo multas y dinero, no contamos con que se nos iba a morir nuestro papá o nuestra mamá, no contamos con que nuestros hermanos iban a enfermar. Y como le decía yo a esta familia que ha sufrido tanto, que han venido a nuestra iglesia y que estamos orando por ellos, le decía, nada de lo que le ha pasado a tu hermano o de lo que ha pasado en tu familia es culpa de Dios. Porque ella decía,
¿por qué Dios me prueba así? Yo le dije, no necesariamente Dios orquestó para probarte y que te pasaran todas las tragedias que te están pasando. No, Señor. Cuando vemos en la Biblia, vemos en el libro de Santiago que Dios no es el autor del mal ni del pecado. Dice que cuando uno es tentado o probado con alguna cosa mala, dice, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado, ni puede ser tentado por el mal. Vivimos en un mundo bajo el pecado, bajo la maldición de nuestros ancestros que pecaron contra Dios. Cada uno de nosotros ha pecado, vivimos en un mundo lleno de maldad, plagado de maldad, una generación torcida y perversa, y el pecado de otros te va a afectar de alguna manera o de otra. Y eso no es culpa de Dios, no es que Dios programó y dijo, yo quiero que se muera su papá, yo quiero. Ahora, entonces, ¿dónde está el control de Dios? Dios controla la historia en el sentido de que Jesucristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación para morir por nosotros. Dios había organizado y orquestado todo sabiendo que Jesús tenía que ir a la cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros. Pero Judas no va a poder llegar a Dios y decir, pues yo estaba programado para entregarte, yo no tengo la culpa. O sea, alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Yo, Señor, entonces no me condenes porque yo fui programado o predestinado a entregarte. En ningún lugar de la Biblia dice que Judas fue predestinado. Dios planeó, Dios conocía el corazón de Judas, por algo era una parte de los 12, Dios orquestó las cosas, pero Dios no hizo que Judas entregara a Jesús, porque Dios no es el autor del pecado ni del mal. Bíblicamente tú no puedes decir que es así. Entonces, cuando pasamos calamidades y secuestros y gente mala y gente que extorsiona, no podemos decir Dios nos está mandando esto. Lo que sí es cierto, como vemos en el libro de Job, es que Dios permite las cosas. Y aún así decimos, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no hizo algo al respecto? Bueno, aquí vemos que Juan estaba confundido y mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que debemos esperar o habremos de esperar a otro? Y cuando nuestra fe es sacudida, puede haber momentos en donde desconfías de Dios o dudas del cuidado de Dios. Estás en buena compañía porque hasta Juan el Bautista le pasó siendo un gran siervo de Dios. Es parte de tu humanidad, es parte de nuestra humanidad. Y es en esos momentos donde, como decía Jesús con aquellos discípulos que lo abandonaron en Juan 6, ¿quieren irse también ustedes? Y se quedaron pensando y vieron a Jesús y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Cuando estés pasando las calamidades de la vida, sí son pruebas donde tu fe está siendo probada. Lo que vas a hacer con esa calamidad va a mostrar si de verdad confías o no confías en Dios, si de verdad aceptas su voluntad o no en esos momentos difíciles. Dice, en ese mismo momento, dice Lucas 7, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades y dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos, dice el versículo 21. Y el verso 22 dice, entonces respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Cuando tú piensas, ¿por qué Dios es tan injusto contigo? ¿Por qué vienes a la tierra a sufrir? ¿Por qué permite todas las calamidades que hemos hablado hoy? Que algunas que me tocaron esta semana, puras malas noticias. Y uno puede pensar en Rusia y Ucrania, Vladimir Putin invadiendo una nación soberana, matando, aniquilando familias enteras, 10 millones de personas desplazadas, cientos de miles de muertos, mujeres violadas, niños violados, tráfico sexual en la guerra, familias que les cayó una bomba y tú dices, Señor, ¿por qué? Y nada de esto es porque Dios lo programó, Dios lo permitió porque Dios ha dado cierta libertad, porque Dios nos ha permitido un regalo maravilloso que se llama libre albedrío, libre voluntad. Y eso es algo bíblico que ves desde Génesis hasta Apocalipsis, consistentemente, donde Dios nos da la oportunidad de obedecer o desobedecer, de escoger la vida o de escoger la muerte. Y si escoges la desobediencia y el pecado, vas a lastimar a tu familia. Ahorita algunos de ustedes están sufriendo por el pecado del esposo o el pecado de la esposa o el pecado de tus hijos rebeldes.
o el pecado de los padres sobre los hijos en alguna cosa que fueron desconsiderados o que no tuvieron la sabiduría para ser buenos padres. El pecado es la causa por la cual sufrimos. Y por eso es la historia de redención en Cristo, que Él vino a deshacer las obras del diablo, que esta breve vida que vivimos va a terminar y tenemos que vivir para Dios y pensar en la eternidad y pensar que un día los que obedecen al Señor y aceptan su salvación estarán en su presencia y no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Jesús iba a ir a la muerte. Tú puedes decir, pero Dios, ¿qué sabe? Lo sabe todo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio y entregó a su Hijo unigénito en la cruz por nosotros, siendo el justo, siendo el santo, siendo el perfecto, lo entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y Jesús, no habiendo cometido pecado, fue a la cruz. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús para merecer eso? Sanó a los que tenían enfermedades y dolencias, espíritus malignos, dio vista a muchos ciegos. Hace 2 meses atrás o 2 meses y medio, una persona que venía a nuestra iglesia, ya tenía tiempo que no había venido, me llamó y me dijo, pastor, hay manifestaciones sobrenaturales en nuestra casa, se escuchan ruidos, como que suben y bajan las escaleras, abren las gavetas de la cocina, está la niña teniendo pesadillas horribles, todos estamos sintiendo una presencia muy fea en esta casa. Y yo le dije, tienen que buscar a Dios y aferrarse a Dios, porque donde está Dios no puede estar el diablo ni los poderes de Satanás. No hay nada que sea más fuerte que Dios. Busquen a Dios, clamen a Dios. Y vinieron 2 familias lindas de nuestra iglesia a orar por ellos, y muy lindo que la semana pasada estaba en la puerta y la veo con gusto. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? Me dice, pastor, muchas gracias. Dice, desde que vinieron a orar sentimos una paz tremenda en medio de esa casa, porque ya tenían muchos días oyendo constantemente actividades paranormales satánicas o demoníacas. Y me dice, hermano, desde el día en que vinieron ha habido paz en la casa. Le dije, ¿han vuelto a escuchar ruidos? No, ya no hay más ruidos, porque Cristo vino a reinar en ese lugar. Y yo le decía que la apologética es la defensa de la fe cristiana, y mostramos por qué puedo creer en Dios, por qué puedo creer en Cristo. Y yo les compartí a los hermanos que situaciones como esta, de la autoridad que tiene Jesús sobre las tinieblas, son una muestra tangible del Dios a quien nosotros servimos, de la autoridad y el poder de Jesucristo sobre los espíritus malignos, como vemos aquí. ¿Qué hizo Jesús para merecer ir a la cruz? ¿Qué hizo? ¿Darle la vista a los ciegos? ¿Hacer que los cojos que no caminaban y paralíticos pudieran caminar? ¿Dar esperanza a cientos o miles de personas? ¿Qué hizo Jesús para merecerlo? Y a veces pensamos, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo mi familia? ¿Qué hicimos? Nacer. Al nacer en esta vida estamos sujetos a las limitaciones de nuestro cuerpo físico. Hay enfermedades. Si nos caemos, nos duele. Si nos cortamos, sangramos. Si nos accidentamos, podemos morir. Dios nunca dijo, voy a poner sobre ti un caparazón de protección total y nunca te va a pasar nada. No, nacemos para morir. Todos vamos a morir. Y mientras tenemos esta vida, Señor, gracias por la vida. Nos has dado todas las cosas para que los disfrutemos. Nos has dado una familia no para estar peleando por tonterías, sino para amar y cuidar. No se trata de mí, de mi orgullo tonto por el cual pierdo a mis hijos y a mi esposa y a mi esposo. Se trata de ti, Señor, y de tu reino, y vivir para Dios y ganar almas para Cristo, para que cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, no sea enterraste el talento, allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, sino que sea, Señor, aquí está, y hablé de ti y oré por la gente y les compartí de ti, y que Dios nos diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice la Biblia que allí no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Y aquí vimos que Juan pasó por esto. Luego dice en Mateo 14, 10 al 11, el rey Herodes mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Pregunta, ¿era Juan un profeta de Dios? ¿Era un hombre justo? ¿Era un hombre que Dios había usado? ¿Era un hombre lleno del poder de Dios?
¿Y por qué Dios permitió que le cortaran la cabeza? Qué injusto, ¿no? Porque Dios nunca nos dijo, muchas veces Dios nos protege. Es más, yo creo que algún día que lleguemos al cielo vamos a ver y darnos cuenta cuánto Dios nos ha prolongado la vida. Aquí mismo hay mucha gente sentada que tú ya deberías estar muerto hace 5, 10, 15 años atrás. Estás aquí solo por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? Dios nunca dijo que no vamos a pasar por esto, por calamidades. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Los cristianos no somos inmunes a injusticias y tragedias. Si tú piensas eso, necesitamos cambiar porque hay muchas iglesias que declaramos y que en victoria y que ningún arma forjada contra ti prosperará. Muchas veces Dios hace eso con nuestros enemigos, con gente que quiere nuestro mal. Sí, caerán a tu diestra 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Muchas veces Dios ha hecho con nosotros esto y son principios generales del cuidado y del poder de Dios, pero muchas veces Dios dice, voy a permitir esto, no necesariamente porque Dios quiera mandártelo. Y a veces hay cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios le iba a cortar la vida al rey Ezequías? Y luego vemos que durante ese tiempo nació Manasés, que fue un terrible rey que reinó 55 años haciendo lo malo, pero Dios le prolongó la vida en su misericordia al rey Ezequías, a pesar que había dicho, hasta aquí vas a morir. Los cristianos no somos inmunes a injusticias y tragedias. Y dicen Mateo 14:13, cuando Jesús recibió la noticia de que murió Juan el Bautista, ¿sabías que eran parientes? Elisabet era pariente de María. Cuando Jesús recibió la noticia de este primo, segundo, no sé la relación exacta, eran parientes. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. ¿Qué necesitó Jesús cuando escuchó que su pariente, hombre de Dios, Juan el Bautista, un gran siervo de Dios, había muerto? Necesitó desconectarse un poco, ¿no? Dijo, necesito irme aparte. ¿Y qué crees que hizo Jesús? ¿Tú crees que Jesús se hundió en la depresión? No lo creo. ¿Pero crees que Jesús se entristeció mucho? Sí lo creo, porque con Lázaro lloró. Jesús necesitó un tiempo para hacer luto y recargar su alma, pero no para encerrarse a deprimirse. Yo quiero animarte que si estás en esa racha y hay alguien aquí que dice, yo ya me encierro, no quiero ver a nadie, más bien enciérrate a orar, enciérrate a procesar, pídele al Señor que te sane, que te ayude, sigue adelante. Cada día que te levantas dices, es un nuevo día. Señor, te entrego mis cargas, ayúdame a vivir para ti, Señor. Ayúdame, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Dame gozo, que es un fruto de tu espíritu, aún en medio de las tragedias. Jesús conoce el sufrimiento y quiero que sepas que Jesús se compadece de ti y te ama allí donde estás sufriendo. Con todo lo que has pasado, el Señor te conoce. Jesús sufrió y Jesús sintió dolor. Así que Él te conoce. Dice en Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote, un jefe de los sacerdotes que medía entre el hombre y Dios, que fue Cristo, ese mediador. Dice, Él no es incapaz de sentir compasión o dolor por nosotros, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que también estuvo sometido como humano a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios, que en Cristo se compadece de ti y te ama y sabe lo que estás pasando y que no estás sola? No estás solo. En Mateo 26 Jesús ya iba a ir a la cruz siendo avergonzado, siendo golpeado, siendo puesto le abofeteaban, a ver, adivina quién te dio la bofetada y el puñetazo, el golpe en la cara, una corona de espinas, ensangrentado, azotado. Y dice, comenzó a sentirse triste y angustiado. Es lo que iba a sufrir para ir a la cruz. Y sabiendo toda esta realidad, Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. Su humanidad. Era verdaderamente Dios encarnado, siendo verdaderamente hombre. Y les dijo, mi alma está angustiada. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Así que si te sientes así, yo no digo que digas, ay, no pasa nada, todo está bien, y me voy a poner a chiflar como si nada pasara y brincar y no pasa nada. No necesariamente. Es normal pasar por el luto, por el dolor, por el sufrimiento.
Lo que está mal es que te quedes estacionado en ese estado toda tu vida, o que te quedes ahí por largo tiempo y te privas de que tienes a tu alrededor gente que te ama, tienes a tu hija, tienes a tu esposa, tienes hermanos, personas que te aman, y por dolerte por lo que perdiste o por lo que fue, te pierdes de disfrutar lo que Dios te ha dado hasta que nos lleve a todos a su presencia. Hay que vivir en la voluntad de Dios. Y dice que se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, la pregunta es, ¿no podría Dios haber hecho algo? ¿Por qué no lo libró de la cruz? Eso decía la gente: vamos, salvó a otros, que se salve a sí mismo. No puede, los ladrones, no puede salvarnos a nosotros aquí. Y el otro dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que nunca le has dado tu vida al Señor, o alguien en las redes, quiero que sepas que Dios te ama, que el pecado te ha separado de Dios y el pecado te condena a una eternidad sin Cristo, y Dios te vino a salvar y a buscar en Jesús, y esa salvación está disponible a todo aquel que cree. Y si tú te arrepientes de tus pecados y clamas a Dios y le dices: Dios, perdóname mis pecados, quiero seguirte, quiero conocerte, quiero que me perdones y saber que en ti tengo vida eterna. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, y que Él vino a deshacer las obras del diablo y a salvarnos. Yo te animo que si hoy es un día que Dios tocó tu corazón, le digas: Dios, ya basta de perder el tiempo, quiero seguirte. Pero la pregunta muchas veces es, como cristianos, ¿no podría Dios haber hecho algo? Y esa pregunta nos va a seguir toda la vida, ¿no? Toda la vida, y no podemos culparnos de lo que no hicimos, de lo que pudimos haber hecho, si tan solo hubiéramos hecho esto distinto, porque el tiempo no se puede regresar. Lo que ha sucedido, y lo que hay que hacer es ver hacia adelante y refugiarse en la fortaleza que Dios da. En Juan 11, 33 al 34, Jesús, al ver llorar a María y a los demás, una familia muy querida para Jesús, que había muerto Lázaro, profundamente los vio conmovidos. Dice, se conmovió profundamente. ¿Y qué hizo Jesús? Se estremeció y les preguntó: ¿dónde los sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. El versículo más corto de todo el Nuevo Testamento. Juan 11:35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Se compadece de nosotros. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería, porque lo vieron llorar. Pero algunos de ellos decían, ¿qué decían? Este que dio la vista a los ciegos, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Y esa pregunta la podemos tener los cristianos. Si Dios hubiera salvado a mi mamá en esa operación, si Dios no hubiera permitido, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Hay cosas que no tienen sentido para nosotros. Y mira, quiero mostrarte el libro de Eclesiastés, lo que dice. En este mundo suceden cosas absurdas, dice el versículo 14 del capítulo 8 de Eclesiastés. En este mundo suceden cosas absurdas, pues hay hombres buenos que sufren como si fueran malos, y dice, y hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos con Eclesiastés, sí o no? Sí, es verdad, lo hemos visto. Dicen, hombre, que ¿por qué se murió mi mamá cuando había una bruja en la esquina que era mala y que ahí sigue y fuma como chacuaco y sigue ahí diciendo maldiciones, y ahí está la vieja de 90 años sentada en la puerta? A veces sí pasa, ¿no? Y mi mamá se murió a los 54. No, ¿cómo es posible? Mira, tiene 5 hijos, 6 hijos, 10, parece coneja, y los trata mal, a majaderías, groserías, fumando la señora. Y nosotros estamos casados en un hogar amoroso y no podemos tener hijos. Sí, pasan estas cosas. Y dice Isaías 55, 8 al 9, dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, dice, ni sus pensamientos son mis pensamientos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, son mis caminos y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Es ahí donde Job termina diciendo, bueno, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Él conoce, él es el que hizo la vida,
el puro hecho que estamos vivos es un regalo, no podemos demandarle nada a Dios, ya nos ha dado suficiente y no podemos detener lo inevitable que es la muerte. Lo único que nos queda es caminar de su mano, fortalecernos en Él, aprender a encontrar gozo en Él y llevar a la eternidad frutos de una vida que caminó de la mano de Dios. Pero aún así, vale la pena ser fieles a Dios, aunque no tenga sentido. Mira lo que dice, continúa diciendo Eclesiastés. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia y que no le irá bien al malo. Tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará en esta vida y en la siguiente. Podemos pasar por momentos de duda, así como Juan el Bautista, o de dolor como el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Malaquías, lo que decían el pueblo de Israel en ese entonces, en el capítulo 3, verso 13 al 14. Sus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿qué hemos hablado contra ti, Dios? Ustedes han dicho, de nada sirve servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas, que vayamos el domingo, que demos nuestras finanzas para el reino de Dios, que sirvamos a Dios? ¿De qué sirve que nos arrepintamos delante del Señor? ¿Les suena conocido a lo que algunos cristianos puedan llegar a pensar en un momento de calamidad o en un momento difícil? O nada más porque se les da la gana y andan bien carnales y fríos espiritualmente. Dice, y aquí Dios nos confirma que no hay mejor lugar que serle fieles, dice el verso 18. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y algún día te vas a dar cuenta, ojalá que no sea demasiado tarde, cuando estés en la presencia de Dios. Dios ha sido fiel, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios responde oraciones, Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, Dios nos da paz, Dios nos da seguridad, Dios nos llena de su gozo cuando lo buscamos. No hay comparación entre estar con Dios y estar encerrado en tu cuarto, deprimido, entristecido, lleno de amargura. Vale la pena rendirnos al Señor y confiar en Él en los momentos difíciles. Es necesario como cristianos que atravesemos no algunas, sino muchas tribulaciones. Vas a salir de un problema y entrar a otro, si no es económico, es relacional en la familia, si no va a ser que una enfermedad que tienes que enfrentar, por todas partes te quieren amolar, quieres salir adelante y te jalan para abajo porque no puedes salir adelante. En Hechos 14, 19, cuando Pablo predica en Listra, lo apedrean porque pensaron que era un dios por milagros que hizo, y cuando les dijo que no, y los judíos se quejaron contra ellos, lo agarraron a pedradas. ¿Sabes lo que es una pedrada en la cabeza o en el cuerpo? Sangrando. Dice, habiendo apedreado a Pablo, pero es un siervo de Dios, ¿cómo lo van a haber tocado él? ¿Cómo si es un siervo de Dios? Otra vez les repito, hay que leer la Biblia. La Biblia nunca dice que si tú le amas, nunca te va a pasar nada malo. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Muerto. Pero rodeándole los discípulos, que fueron a ver el cuerpo de Pablo, tenía vida todavía. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, pues, obviamente le limpiaron las heridas, los moretones, golpeado, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué harías tú? Señor, yo ya no te sirvo. Hay algunos que dicen, se me descompuso el carro. ¿Cómo es posible que Dios, que ahora que estoy yendo a la iglesia, se me descompuso el carro? Ya no vuelvo a ir a la iglesia. ¿Dónde está Dios que se me descompuso el carro? ¿Dónde está Dios que no tengo dinero para la renta? Pues a tocar puertas y a buscar y a buscar y a buscar. Porque en la Biblia habla de ser diligentes y de ser esforzados. ¿Sí? Y a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y que Pablo lo apedrearon? ¿Qué hubieras hecho tú? Señor, yo no vuelvo a predicar de ti. No, así me pagas, Señor, yo anunciando de ti y casi me matan. Olvídate que soy cristiano otra vez. No, Pablo sabía quién era el Jesús con el cual él se había encontrado. Pablo sabía
que él odiaba a los cristianos y pensaba que el cristianismo era falso, hasta que un día vio una luz que lo tumbó al piso y una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estudió las escrituras, preguntó a los testigos oculares, vio que la resurrección era verdad. Dios le dio autoridad y poder y vio gente sanada, levantada. Él sabía quién era su Señor y no renunció, sino dice que después de anunciar el evangelio, siguió adelante a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. ¿Y qué les dijeron? Y confirmando los ánimos de los discípulos. Algunos de ustedes que cuando pasa algo así uno tiene que visitarles y decir: no te preocupes, hermana, hermano, se te descompuso el carro, pero Dios nunca dijo que por seguirlo, por venir a la iglesia, nunca ibas a enfrentar problemas, que no se te corrieron del trabajo. Ay, hermano, no tires la toalla. No, ya no quiero. Perdí el trabajo. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Una inmadurez de verdad. Y aquí vemos a Pablo que él confirma el ánimo de los discípulos, los exhorta y les dice: permanezcan en la fe. Todo golpeado, moreteado, con el ojo cerrado, chiquito quizá arrastrando una pierna así, les dice: qué lindo haber sido tenido por digno de sufrir por Cristo, porque Él fue a la cruz por nosotros. Él es mi fortaleza. En la soledad Él es mi compañía, en la debilidad Él me fortalece. Sigan adelante, no quiten sus ojos del Señor. Les exhortó a permanecer en la fe y les dijo, ¿qué les dijo? Léanlo conmigo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repítanlo una vez más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué haces en los momentos difíciles? Yo te animo a que te encierres en tu cuarto, te vayas a un lugar alejado, ora, reflexiona. ¿Y sabes qué? Cuenta tus bendiciones. Sí, murió mi mamá, pero mi familia todavía, tengo familia que está viva. ¿Sí? Sí, perdí una hija, pero todavía tengo 2, 3, 4 hijos más, o tengo sobrinos, tengo una vida, y algún día, si mi hija estuvo en Cristo, la volveré a ver. ¿Sí? Sigue adelante, encuentra motivos de gozo, cuenta tus bendiciones, cumple tu propósito, porque Dios no ha acabado el propósito que tiene para tu vida. Todo aquel que está en Cristo, Dios tiene un propósito para tu vida, porque Dios no hace cosas a la ligera. Si estás vivo aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tienes que crecer, tienes que salir adelante. Cumple tu propósito. No te rindas, no tires la toalla. Ahí mismo, cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, unos versículos antes Jesús había dicho: ustedes ahora tienen tristeza. Sí, lo que estás pasando, de tu familia, de las enfermedades, ustedes tienen tristeza. Pero dijo Jesús: pero los volveré a ver. Me van a ver crucificado. En 24 horas Jesús iba a estar en una cruz colgado. Le iban a traspasar con una lanza a su costado. Iba a estar muerto, con gran confusión. Dijo: ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. Y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Hemos confiado, iglesia, hermanos queridos, en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos confiado en aquel que dijo que Dios mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos y que estaremos con Él y que no habrá más llanto, más tristeza ni dolor. Hemos confiado en aquel que ha vencido y que venció la muerte y que resucitó. Se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Yo quiero animarte a que no veas la vida con todas las tragedias que te han pasado últimamente, sino que veas la vida a través de los ojos de lo que Jesús hizo para que estés con Él en la eternidad, y del amor tan grande que Dios te ha dado. Las injusticias, conclusión, ¿qué puntos reflexionamos en este mensaje? Las injusticias y las tragedias pueden tocar nuestra vida. Necesitamos procesarlas y recargarnos, pasar tiempo con Dios, hacer duelo, luto, lo que necesitemos. Hay cosas que no tienen sentido y podemos pensar en que dónde está Dios, por qué Dios no hizo algo al respecto. Podemos pasar momentos de duda. Vale la pena ser fieles a Dios. No hay nada mejor que estar en el Señor. Fuera de Él no hay palabras de vida más que más sufrimiento.
Haz siempre lo correcto aunque no tengas ganas. Busca a Dios, ve a la iglesia, no dejes de servirle, no dejes de buscarle. Recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A cuántos de ustedes les habló el Señor hoy? Dice el Salmo 73, 25, con esto terminamos preparando nuestro corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, podía decir el salmista. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Que esa es una realidad en tu vida y en mi vida. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar ahí en tu lugar. Bendito Señor y Dios, necesitamos de ti. Gracias por este mensaje, que cuando enfrentamos la debilidad de la enfermedad de nuestro cuerpo, la muerte de seres queridos, las tragedias, tenemos un Dios que es nuestro baluarte, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Tu palabra dice que a ti correrá el justo y será levantado. Señor, levanta nuestro corazón, nuestros ánimos. Ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú no solamente eres el Dios de los montes, sino también de los valles, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, podemos saber que tú estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos a buscarte y ser fieles a ti, no por las cosas que sentimos que tú no hiciste en nuestras vidas, sino por todo lo que ya nos has dado, por todo lo que ya has hecho. Porque la vida es tuya, Señor, sin ti no existiríamos. Ayúdanos a vivir en santidad, una vida agradable a ti, honrarte con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra vida, con nuestro servicio. Y danos gozo, Señor, el gozo de tu salvación. Ayúdanos, Padre. Así como estamos, si Dios tocó tu corazón de alguna manera, ahí en tu lugar, pídele al Señor que sea tu fortaleza, tu ayuda, tu refugio. Si quizá Dios mandó este mensaje para fortalecer ánimos debilitados, rodillas caídas, es porque el Señor te ama, porque el Señor quería que tú escucharas esto. Si Dios habló a tu corazón ahí, levanta tu mano y di: Señor, gracias por hablar a mi vida hoy. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que dices: yo no he entregado mi vida a Cristo, realmente no estoy seguro que si yo muriera iría a la presencia de Dios? Y yo sé que necesito al Señor en mi vida, que necesito su salvación, que Él murió para rescatarme de mis pecados y tener vida eterna. Yo quiero que yo y mi casa sirvamos al Señor y ser salvos, yo y toda mi casa. Yo necesito rendirme a Cristo. Si Dios habló a tu vida hoy y hay alguien entre nosotros que quieres hoy entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí en tu lugar sin pena y: Señor, aquí está mi vida, me gustaría entregar mi vida a ti. ¿Habrá alguna persona? Levanta tu mano sin pena. Dios quiere ayudarte. Si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano. No te dé pena entregar tu vida al Señor y seguirle. ¿Habrá alguna persona? Dios te bendiga. Tenemos un joven atrás. Dios te bendiga. ¿Habrá alguna otra persona? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Tenemos a 4 personas. Esas 4 personas que levantaron su mano, por favor, al final pasen con nosotros para orar por ustedes, para guiarles en una oración de fe, donde ustedes les digan: Dios, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús, quiero seguirte. No solo es levantar la mano, sino el proclamar y confiar que Jesús es el Salvador y que Él quiere rescatarte, y es clamar a Él con esa oración y comenzar a seguirle. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque este mensaje fue enviado de parte tuya con un propósito de tu pueblo, hablarle a tu pueblo que tú amas, Señor. Fortalece cada persona debilitada. Ayúdanos, Señor, en cada enfermedad, en cada tiempo de luto y de duelo, en cada dificultad y adversidad que estamos enfrentando, Señor. Danos la sabiduría para enfrentarla de tu mano, para salir victoriosos, Señor. Que cosas que pensábamos que no tenían solución, tú vengas a traer tu solución, Señor. Y que te podamos dar la gloria, la honra por tu cuidado y tu amor.
A ti la gloria, Señor. Que Padre, que nosotros permitamos en nuestra vida ser usados por ti como tú puedes hacerlo. Que le hablemos de Jesús a nuestra familia, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, y que tu iglesia siga creciendo con vidas que encuentran a Jesús. Señor, que este lugar sea lleno de tu gloria, de tu presencia, de pueblo que te ama. Gracias por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.